Bien, hasta ahora lo que hemos hecho es realizar un despacho económico horario para una hora, ¿no? Pero en realidad lo que se tiene que hacer es optimizar para las 24 horas del día. Por lo tanto, lo que necesitamos es definir qué máquinas van a funcionar las 24 horas del día, ¿no? Y eso me permite hacer el unit commitment, que básicamente define qué unidades van a arrancar o qué unidades van a empezar a funcionar y qué unidades van a parar en su funcionamiento. ¿Por qué esto? Porque si nosotros tenemos la curva de carga horaria, entonces acá tenemos la potencia. Lo que hemos aprendido ahora, por ejemplo, es determinar para las 4 de la mañana, para las 11 de la mañana o para las 19 horas, ¿no? O sea, para una hora. Y en el unit commitment decimos de que tenemos que determinar qué máquinas van a funcionar durante las 24 horas. Entonces, por ese motivo, aquí en la función objetivo, ustedes pueden apreciar que se minimiza la sumatoria del costo de operación, ¿no?, de todas las máquinas, pero aquí hay un segundo subíndice que tiene que ver con el tiempo. Ese subíndice lo que va a decir es para las 24 horas. Y la sumatoria que está externa se refiere al número de máquinas generadoras. ¿Está bien? Nos vamos a minimizar la operación para las 24 horas. Y aquí aparece un otro término que es A sub I, que es el costo de parada y arranque, o de arranque y parada de las máquinas. Entonces, hay máquinas que una vez que empiezan a funcionar, conviene que estas máquinas se queden operando en el sistema, porque si estas paran, entonces implica un proceso largo para que estas máquinas vuelvan a ingresar. En el pasado dábamos un ejemplo de las máquinas de Carrasco, por ejemplo, ¿no? Estas máquinas, una vez que paraban, había que esperar 6 horas para que comiencen otra vez a funcionar. ¿Por qué? Porque durante esas 6 horas se esperaba que la máquina enfríe bien. Porque ustedes saben que mientras está funcionando, se calienta el eje. Y cuando se para la máquina, lo que sucede es que el eje se pandea. Entonces hay que esperar que enfríe bien el eje para que vuelva otra vez a su posición horizontal. Caso contrario, puede generar daños, digamos, irreversibles en la máquina, ¿no? Y más recientemente, con la incorporación de los ciclos combinados, también cuando estas paran, hay que esperar un proceso largo, porque el circuito de vapor y el proceso, todo eso es bastante largo. Entonces, si estas máquinas son económicas, y por ejemplo yo la voy a necesitar 2 horas después, entonces lo que se hace es ya no parar estas máquinas, sino las dejo a una potencia adecuada, forzada que se llama, y de esa manera ya no tengo que volverla a arrancar, porque si quisiera hacer eso tendría que esperar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, por ese motivo se optimiza todo eso, y para ello se le da información de cada máquina con relación a su costo de parada, es costo de
de arranque. Este concepto lo vamos a entender más fácil si con un ejemplo, ¿no? Esto que estamos explicando es de la forma más sencillita para entender el concepto, ¿no? Es un proceso bastante complicado. Requiere un programa de optimización muy complejo. Normalmente es con programación dinámica entera. Entonces, es un procedimiento bastante complicado, pero lo que explicamos acá es un concepto básico, como bien dice ahí el título, ¿no? Bien, entonces decíamos que vamos a explicar el concepto a través de un ejemplo. La curva de carga que mostrábamos hace un momento, para simplificar, digamos, el análisis, lo vamos a representar por una curva de carga de este tipo. Entonces acá lo que yo puedo ver son bloques, ¿no? Este bloque amarillo, por ejemplo, va a ser el bloque bajo, digamos, o el bloque A, puede ser. Es el bloque bajo. Este es el bloque medio. Y este es el bloque alto, ¿no? Y la duración del bloque bajo son 10 horas. La duración del bloque medio son 8 horas. Y la duración del bloque alto son 6 horas. Y también, para hacerlo muy sencillito, muy didáctico el ejercicio, vamos a suponer que tenemos dos máquinas térmicas en las cuales conocemos su función costo, sus límites mínimo y máximo de potencia. Conocemos el coste de arranque y parada, de $100 para la primera y $200 para la segunda. ¿Cómo vamos a resolver? Aplicando la ecuación de coordinación del despacho económico sin pérdidas y la ecuación de balance de potencia, que ya, digamos, conocíamos este tema, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a la solución. Y en la solución vamos a ver el bloque A, que le vamos a llamar a este bloque bajo, le vamos a llamar el bloque A. Este le vamos a llamar el bloque A, el bloque B y el bloque C. Muy bien, entonces cuando nos fijamos en la gráfica, podemos ver que la potencia de la primera máquina, del primer bloque, son 120 megas. La potencia, la demanda del bloque B son 180 y la demanda del bloque C son 250. Si observamos, la máquina 1 puede generar hasta 200 megas y la máquina 2 puede generar hasta 150. Entonces, en teoría, yo podría operar durante todo el bloque A con la máquina 1 o con la máquina 2, ¿no? Con cualquiera de ellas podría operar, o inclusive podría operar con las dos máquinas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el que, aquí en esta tabla, en la tabla inferior, yo tengo el bloque A 1,0. ¿Qué quiere decir 1,0? Quiere decir que la máquina 1 está funcionando y que la 2 está fuera de servicio. ¿Está bien? Entonces, acá significa que la máquina 1 está en funcionamiento, la máquina 2 está fuera de servicio. La demanda en el bloque 1, decíamos, era 120.
Pues, ¿cuánto debería generar la máquina 1? 120 megas. Y la máquina 2, 0, fuera de servicio. Entonces, el costo de operación de la máquina 1 con 120 megas, lo voy a calcular aquí en su función costo. Entonces, su costo de operación horario había sido $1,027 por hora. Y obviamente, si quisiera saber el costo de operación durante el bloque, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por las 10 horas, ¿no? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que explicamos? Hola, hola. Inge, buenos días. Tal vez podría explicar uno más de lo que es la demanda, por favor, Inge. Aquí vamos a hacer un dibujito. Y entonces decíamos de que en el bloque A la demanda son 120 megas, ¿no ven? Entonces vemos que la máquina 1 tiene un límite de 200 y la máquina 2 tiene un límite de 150. Por lo que voy a acomodar Entonces quiere decir que yo podría operar en el bloque A, la máquina 1. Entonces eso quiere decir, aquí en la tablita decía que opero con la máquina 1 y la 2 fuera de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el bloque A, la 1 está en funcionamiento y la 2 está parada. ¿Sí? ¿Está bien? Luego decíamos que la demanda en el bloque son 120 megas. Entonces, la unidad 1
puede operar con los 120 megas para cubrir la demanda y la unidad 2 está fuera de servicio. Entonces voy a calcular el costo de operación, que es en dólares por hora. ¿Qué quiere decir? Que en el costo de la máquina 1 voy a reemplazar la potencia con la que va a funcionar. Más más 6 por P1, que son 120, más 300. ¿Está bien? Entonces, ese valor, ¿cuánto nos da? ¿Alguien está calculando? Inge sale 1027.2. ¿De cuánto, perdón? 1027.2. 1027.2 dólares por hora. Entonces, ese valor es el que viene aquí, 1027,2, ¿correcto? ¿Hasta ahí me copian? Sí, ¿no ve? Muy bien, ahora voy a ver si puedo mostrar la otra situación en la que está funcionando ahora es la máquina 2. Aquí va a ser 0 y la 1 está funcionando. La demanda son 120. La máquina 1 está fuera de servicio y la máquina 2 está con 120. ¿Correcto? Entonces ahora aquí opero con la máquina 2 y la 1 está fuera de servicio. Sería este caso. ¿Está bien? Entonces nuevamente reemplazo los 120 megas, pero ahora en la F2. ¿Cuánto me da eso? Entonces eso ya tenemos calculado en la siguiente lámina, ¿no ves? Son 1234. Entonces aquí van a ser 1234. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, fíjense que hemos calculado qué pasa si en el bloque A la máquina 1 está en funcionamiento. Luego hemos calculado si la máquina 2 está en funcionamiento. Solo una máquina cada vez. Pero ahora hay que ver qué sucede cuando las dos máquinas están en funcionamiento. Entonces, la demanda es 120 y necesito saber cuánto va a generar cada máquina, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se resuelve un sistema de ecuaciones. ¿Recuerdan? Estas dos representan la ecuación de coordinación sin pérdidas y esta de aquí representa la ecuación de balance de potencia. Entonces, yo resuelvo este sistema de ecuaciones y de la solución de este sistema, entonces se obtiene que
la máquina 1 debe generar 80 y la máquina 2 debe generar 40. Estos resultados son lógicos. Fíjense, este es el doble de esta generación. Si uno se fija en la ecuación de F1 sobre dP1, es igual a 6 más 0,001 P1. En la ecuación de abajo es muy similar, de F2 de P2 es 6 más 0,002 P2. Entonces es el doble, ¿no? Este coeficiente es el doble este coeficiente de acá es el doble del coeficiente de arriba. Por lo tanto, la máquina 2 genera la mitad. ¿Comprenden? Por lo tanto, de la solución de este sistema de ecuaciones calculamos P sub 1, P sub 2. Entonces ahora, en el bloque A funciona 1, 1, quiere decir funciona la máquina 1 y funciona la máquina 2. La demanda es 120. La solución es 80 y 40, como hemos calculado aquí. Por lo tanto, el costo de operación va a ser de 1.525. ¿Están de acuerdo? Hola, hola. Muy bien, entonces, de esa manera hacemos el cálculo del despacho de cada uno de los bloques. Hacemos exactamente el mismo análisis, pero esta vez en el bloque B, donde la demanda es de 180, ¿no? Entonces ahora hacemos en el bloque B, donde la demanda es 180. Por lo tanto, nos fijamos ahora que la máquina 1 está funcionando, la 2 está fuera. La demanda es 180, solo va a funcionar la máquina 1 porque alcanza su capacidad, ¿no? La máquina 2 va a estar fuera. Entonces, 180, si yo reemplazo en la función costo de la 1, me va a dar 1.396. Pero aquí la máquina 1 fuera y la 2 funcionando, no puedo abastecer con la máquina 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no puedo abastecer con la máquina 2? Porque su potencia máxima es 150. Exactamente, ¿no? Como su potencia máxima es 150, no puedo abastecer solo con la máquina 2. Entonces ahora voy a analizar abasteciendo con las dos máquinas. Para eso nuevamente tengo que trabajar con las ecuaciones del unit, ¿no? Entonces resuelvo la ecuación de coordinación y la ecuación de balance. Entonces de ahí se obtiene que P1 va a ser 120 grados, P2 va a ser 60. Entonces colocamos acá, P1 genera 120, P2 genera 60. Y reemplazando estos valores de potencia en cada función costo, entonces el costo de operación me da 1.891. ¿Sí? Si me fijo estas dos tablas, ¿cuál de las soluciones es más barata? Por ejemplo, en el bloque A.
dirían ustedes? En la que solo opera la primera máquina. Sí, ¿no ve? Porque vemos de que este costo es el más bajo de los tres, entonces es más barato solo operar con la máquina 1, ¿no? Y en el bloque B, también, ¿verdad? Entonces, tanto en el bloque A como el bloque B, la máquina que va a estar funcionando solo es la máquina 1. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vemos qué pasa en el bloque C. En el bloque C la demanda ahora es más grande, son 250. Y obviamente ya no puedo operar con las máquinas 1 y 2 solitas. Entonces necesito trabajar con las dos máquinas para poder abastecer esta potencia. Entonces voy a resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Y de la solución del sistema me da que la máquina 1 debe generar 166,67 y la máquina 2, 83,33. Entonces voy a calcular el costo de operación para cada máquina, reemplazando en sus funciones costo, y el costo de operación va a ser 2.321. ¿Sí? Ahí no tengo alternativa porque tengo que trabajar con las dos máquinas, ¿no? Entonces, hasta ahí, fíjense, como hay pocas máquinas, yo puedo ver visualmente la solución de cada caso, ¿no? Pero en un sistema real hay muchas máquinas, ¿no? Hay muchísimas máquinas y hay que hacer la combinación de todas las posibilidades posibles. Entonces se hace un problema bastante complejo. Entonces aquí visualmente podemos ver qué pasa, podemos ver cuál es la solución y todo eso, ¿no? Pero decíamos que el unit commitment lo que trata de ver es durante las 24 horas, no solamente bloque por bloque. Entonces, fíjense que en esta tabla, en la primera columna aparecen las combinaciones posibles, porque el programa tiene que hacer todas las combinaciones posibles, no sabe cuál es la mejor solución. Entonces, por ejemplo, va a ser la combinación en la primera fila que representa que las dos máquinas están funcionando en el bloque A, las dos máquinas están funcionando en el bloque B y las dos máquinas están funcionando en el bloque C. ¿Y cómo se calcula? Entonces, para cada caso, lo que se hace es, si había elegido, digamos, que funcione A11 y el costo de A11 cuesta 1.525, voy a multiplicar por el número de duración del bloque. ¿Cuánto dura cada bloque? El bloque A, 10 horas. Entonces eso va a ser por 10 horas. ¿Está bien? Luego voy a sumar el costo de operación del bloque B cuando funcionan la máquina 1 y la máquina 2. Entonces va a ser 1.891 por la duración del bloque, que dijimos eran 8 horas. ¿Está bien? Y lo mismo
tengo que sumar por el costo C11, que son 2.320. 2.321 por la duración del bloque, que habían sido 6 horas. Entonces, ¿este valor cuánto da? Porque fíjense, estamos haciendo A11 más D11 más C11. Había sido 44.299. Punto 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera se calcula el costo de operación para las 24 horas, considerando los 3 bloques. Y eso es lo que se muestra aquí en la primera fila, 44.299,4. En la segunda fila, A10, ¿qué significa? La máquina no está encendida y la segunda no. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la primera opción, del bloque A, tengo que tomar los 1.027, ¿no? Los 1.027 y voy a calcular el costo de operación. Eso me dice que es 39.323. ¿Está bien? Ahora la tercera fila, ¿qué quiere decir la tercera fila? ¿Qué significa la tercera fila? Del bloque A, la segunda máquina está encendida y de los bloques B y C, ambas máquinas están encendidas. Exactamente. Entonces se dan cuenta, como la computadora no puede mirar como nosotros vemos los resultados, lo que ellos hacen es una combinación del costo de operación de los 3 bloques. Y hace la combinación de las diferentes posibilidades, ¿sí? Ahora, si nosotros nos fijáramos en la segunda columna, ¿cuál es el valor más pequeño, el menor valor? Es precisamente esta fila de aquí, ¿eh? ¿Y a qué corresponde esa solución? Precisamente corresponde a la solución que nosotros hemos resuelto hace un momento, ¿no? Aquí dice A10, B10. ¿Qué quiere decir eso? Que en los bloques A y B solo trabaja la primera máquina. Exactamente, y en el bloque alto trabajan las 2 máquinas. ¿Está bien? Entonces, la solución óptima, que el programa lo que va a hacer es precisamente elegir a esta alternativa. ¿Y cómo elige? Matemáticamente, dice, ¿cuál es el valor más bajo?
¿Y qué significa el valor más bajo? Significa el menor costo de operación. Entonces el programa va a arrojar un resultado y va a decir la solución óptima es que la máquina 1 trabaje en el bloque A y trabaje en el bloque B y en el bloque C trabajen las dos máquinas. Entonces va a arrojar un resultado de este tipo, ¿no? Con las soluciones de potencia, desde luego, P1, P2, etc. Entonces, el programa al final de todo su cálculo recién mira cuál de estos valores es el menor y recién elige la alternativa óptima. Nosotros, como podíamos ver visualmente, el resultado paso por paso, decíamos en este bloque, esta es la solución, ¿no? Pero el programa mira solo al final. Ahora, en términos de costo de arranque y parada, si se fijan ustedes, ahora estoy, si aquí tengo la curva de carga, ¿sí? Esta, digamos, es la curva de carga de un día, ¿no ve? Va a comenzar el siguiente día y va a ser más o menos lo mismo. ¿No? Pues, ¿qué quiere decir? Aquí si estoy a las 24 o a las 0 horas, aquí estaban funcionando las dos máquinas, luego va a tener que parar una máquina. ¿Cuál va a parar? Para comenzar el siguiente día, ¿qué máquina tiene que parar? La segunda. Exactamente, ¿no? Y así es como aquí se entiende, ¿no? Por ejemplo, si aquí estaban funcionando todas las máquinas, el costo de arranque es 0. Aquí, en la segunda fila, ¿quién va a parar? Va a parar la máquina 2. Entonces, el costo de parada de la máquina 2 era 200. Luego aquí, en este caso, la que va a parar es la máquina 1. Por su costo de arranque es 1000. Aquí en esta alternativa, en el bloque B va a parar la máquina 2, entonces su costo de arranque es 200. Aquí la que para, digamos, es la máquina B. Su costo de parada es 200, ¿no? En este caso, cuando ya estoy en la siguiente situación, para la máquina 1 y para la máquina 2, por lo tanto su costo de arranque y parada es 1200. Entonces, a esta columna de costo de operación tengo que sumarle el costo de arranque y parada. Y nuevamente, lo que tiene que hacer el programa es elegir la cantidad menor entre todas estas y determinar cuál es la solución. Pues la solución nuevamente corresponde a la alternativa que habíamos elegido, ¿no? Entonces, es así como se define cómo y qué máquinas van a estar funcionando en el sistema durante las 24 horas. Y si se fijan, la solución que hemos hecho acá es la solución del despacho económico que hemos aprendido por el método lineal. ¿Por qué lineal? Porque es sin pérdidas, ¿no? Y cuando uno se fija, por ejemplo, un predespacho, a ver si me permite un segundito. Les voy a mostrar precisamente
¿Pueden ver la pantalla? Hola, hola. No, Inge, no se ve. No, ahí. Bueno, por algún motivo no puedo compartir. Bueno, el tema es que lo que quería mostrarles y hablarles es lo que conversamos alguna vez del predespacho. El predespacho de carga podemos ver cuánto genera cada máquina hora por hora, ¿no? Qué máquinas paran, qué máquinas, cuánto está funcionando, después qué máquinas arrancan, etcétera. Uno puede ver el despacho para las 24 horas. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es en cuanto al tema de el unit, del unit commitment, ¿no? Anabel tiene que, por favor, desconectarse porque está como si estuviese presentando la clase, ¿no? Por ese motivo no me deja compartir la pantalla. Hola, hola. ¿Escuchó Anabel Guaki? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es... parece que se ha dormido Anabel Guaki, por eso es que ha quedado así. Ahora pueden observar el Excel. Sí. Muy bien, entonces, acá se ven para las 24 horas del día, se ve, por ejemplo, cómo qué máquinas están funcionando en el sistema, ¿no? A ver, una donde se vea que, por ejemplo, aquí, esta máquina de Warnes, por ejemplo, se puede ver que está parada, digamos, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, arranca a las 7 de la mañana y se mantiene funcionando hasta las 24 horas, ¿no? Entonces, ese hecho de que arranque aquí y funcione hasta las 24 es resultado precisamente de un estudio del unit commitment. Por ese motivo, estas horas está parada, digamos, la máquina, ¿no? Y si vemos alguna otra máquina, tal vez podemos notar lo mismo. Aquí, por ejemplo, la máquina Vallehermoso 1 está parada todo el día prácticamente, desde la 1 hasta las 18. Y recién empieza a funcionar
a las 19 hasta las 22. Solo funciona estas horitas y luego nuevamente para, ¿no? Entonces, esa forma de operación justamente se determina con el unit commitment. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, algo que quería comentarles adicionalmente, fíjense que el despacho económico, todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora, hemos ido haciendo con una cantidad de máquinas iguales o iguales casi a la demanda. Pero en la realidad podría tener mayor cantidad de máquinas. Entonces tengo que tomar la decisión de trabajar con más máquinas o con menos máquinas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el ejercicio que habíamos hecho la clase pasada, por ejemplo, voy a tomar, y aquí voy a tomar esta solución. Entonces, lo que quiero mostrarles es que si yo tuviese, por ejemplo, una situación bimodal, tengo mi barra del sistema, tengo mi generador 1, generador 2, generador 3, 4, etcétera, ¿no? Y aquí tengo mi carga. Entonces, aquí cuando trabajamos con esto, o con estas funciones, decíamos cuánto era nuestro límite. Vamos a mirar, a ver. La potencia máxima era 21, 20, 20, digamos. Entonces aquí su potencia máxima era 21, 20 y 20, ¿no? Y aquí la demanda era 52. Si yo sumo esto, me da 60. Entonces, daba para que las tres máquinas puedan funcionar, porque solo dos de ellas no es posible, ¿no? Por ejemplo, la 1 y la 2 son 41, menos de los 52 megas. Por lo tanto, tienen que funcionar las tres máquinas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tengo una cuarta máquina? Voy a suponer que es 0,1 y 4 cuadrado más 12, digamos, P4 más digamos, 100, por decir algo, ¿sí? Y su límite también, digamos, que sea 20, y su potencia máxima también que sea 20, ¿sí? Entonces, ya en total ahora, como tengo 4 máquinas, ya tengo 60, 81 megas. Pues ya no es trivial el hecho de decir, voy a trabajar con las 3 primeras o voy a trabajar con las 3 últimas, ¿no? Entonces, lo que me ayuda un poco a decidir para no ir a ciegas es calcular el costo medio. Entonces, ¿a qué era igual el costo medio? Era igual al costo dividido la potencia. Entonces, quiere decir que si aquí yo tengo C1 más
F1 más, al revés, ¿no? Aquí es A. Y aquí es C1 PI. Dividido la potencia. Pero en este caso, ¿qué potencia debería calcular para el costo medio? Entonces, inicialmente, suponemos que las máquinas son más eficientes cuando trabajan cerca a su potencia máxima. Os voy a calcular, por ejemplo, el costo medio para cada una de las máquinas. Entonces, ustedes luego van a hacer para las siguientes. Entonces, el F1 medio, con una barrita arriba le voy a poner, va a ser igual a 0,412 por 21 al cuadrado más 3,72 por 21 más 198 dividido 21. Entonces, ¿cuánto da ese valor? $21.8. 21.8 dólares por megavatio hora. ¿Está bien? Hacemos el mismo cálculo para todas las máquinas, ¿sí? Para la máquina 2, para la máquina 3, para la máquina 4. Y me dicen cuánto sale luego el costo medio, ¿de acuerdo? El costo medio de F2 es 21.56, hija. Ya, un segundito, por favor. Entonces aquí voy a poner el costo medio y para uno habíamos calculado que era 21.8, ¿no? Dólares por megavatio hora. Para la 2, ¿cuánto? 21.56, hija. 21.6, digamos. Para la 3, 21.41. y para la 4, 19. Entonces, si se fijan, lo que vamos ahora es vamos a ver cuál sería la máquina más barata. Esta sería, ¿no? La máquina más barata sería la 4, después sería la 3, después sería la 2 y después sería la 4. Entonces, esto es lo que se llama un orden
orden de mérito, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que despachar, ¿a qué máquinas despacharía primero? Sería la 2, la 3 y la 4. Entonces voy a despachar a las máquinas más económicas. ¿Y cómo voy a despachar? ¿Con qué criterio voy a despachar? Me voy a fijar en sus potencias, ¿no ve? Entonces, si mi demanda, por ejemplo, son 52, estoy viendo que alcanza operar con la máquina 1, máquina 2, máquina 3. Entonces, para esta carga de 52, entonces, y recuerden que este tema que estamos analizando tiene que ver con la operación de la máquina, por ejemplo, y me voy a imaginar que, por ejemplo, estos 52, por ejemplo, es aquí. A las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué diría? A las 11 de la mañana, las máquinas que van a operar que funcionan, ¿no ve? Horas 11 son las máquinas, ¿cuáles hemos dicho? Primero el generador 4, después el generador 3 y después el generador 2, ¿no? ¿Cuál es la máquina más cara? El generador 2. ¿Comprenden? Si quisiera mirar ahora, digamos, a otra hora, digamos, podría decir a las 4 de la mañana y mi demanda, por ejemplo, son, por decir algo, 35, ¿qué máquinas elegirían ustedes? La 4 y 3, Inge. 4 primero y después la 3, ¿correcto? Y si estamos, por ejemplo, a la hora 19, híjole, se me ha ido mi gráfico. Bueno, ahí está. Y si está la 19, ¿qué máquinas? Tengo aquí una demanda, por ejemplo, de 70, digamos. Las 4, entonces sería. Las 4 máquinas, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hemos hecho con 4 máquinas, pero podría tener una lista más grande de máquinas y lo mismo tendría que definir por costo medio, definir el orden de mérito, cuáles son las máquinas más baratas y cuáles serían las primeras a ingresar. Entonces, ¿para qué haríamos esto? Recuerden que ya sea, esto estamos hablando de un despacho uninodal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es uninodal, que no hay pérdidas, Inge.
que no hay pérdidas. Por lo tanto, puedo resolver por un sistema lineal de ecuaciones. ¿Sí? Cuando la cosa es un despacho con pérdidas, el orden de mérito puede verse afectado. ¿Por qué motivo? Por las pérdidas en la línea. Por las pérdidas, los costos incrementales, ¿se acuerdan? Había un factor de penalización que hacía que una máquina sea más cara o sea más barata. Entonces ahí tengo que tener mucho más cuidado, ¿sí? Pero mientras sea un despacho uninodal, las máquinas que yo voy a seleccionar para encontrar la solución, tiene que venir, me va a orientar muy bien el costo medio. Entonces, en este caso, si yo quiero resolver el sistema de ecuaciones, entonces tengo que resolver el sistema de ecuaciones como, a ver, voy a cambiar de color de... Entonces, la solución tiene que venir de trabajar con estas máquinas, ¿sí? Entonces tiene que ser DF4 con DP4 es igual a BP igual a lambda, ¿no ve? Solamente para estas máquinas que he elegido. Ya no tiene por qué participar la máquina 1, solo las que he elegido. Porque cuando trabajo con todas las máquinas va a sobrar demasiada potencia y me van a dar resultados un poco absurdos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Y Hola. una consulta. Dime. Cuando hacemos el orden de méritos para poder hallar, por ejemplo, lo que nos dijo a las 4 de la mañana con una demanda de 35, para Sí, determinar qué máquinas van a entrar, ¿tengo que hacer la sumatoria de las potencias máximas o de las funciones costo medio? no, pues, o sea, ¿cuánto es tu demanda? 35, ¿no es? Sí. ¿Y qué tienes que mirar? Tienes que mirar la capacidad de las máquinas, ¿no es? Oh, ya, ya. La capacidad de las máquinas está aquí, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Inge. Yo veo, por ejemplo, que las máquinas más baratas son la 4 y la 3. Las dos máquinas tienen capacidad 20 y 20, entonces entre las dos suman ¿cuánto? 40 megas. Entonces 40 megas puede abastecer 35. ¿Sí? Pero si decido como lo quito, podría tomar 3 máquinas, pero ya son 60, entonces ahí es demasiada potencia, por lo tanto, alguna de las máquinas va a tener que generar negativos, seguramente no tiene sentido, ¿no ve? Por lo que aquí estamos tratando de un poco decirles es que yo tengo que elegir la cantidad de máquinas en función a la demanda. Recuerden, en simulación decíamos, mi demanda es tanto. ¿Cuántas máquinas necesito? 2. Ah, perfecto. Pues aquí yo tengo 4 máquinas. Para las 4 de la mañana solo necesito 2 máquinas, ¿sí? Si estamos hablando de las 5 de las 11, ¿cuántas máquinas necesito? Necesito 3 máquinas, ¿correcto? Ahora, si estoy hablando de las horas 19, entonces ya necesito más máquinas, necesito las 4 máquinas, ¿comprenden? Pero lo que les quiero decir es que, así como aquí he puesto el ejemplo para 4 máquinas, podría tener, por ejemplo, 6 máquinas. Y de las 6 máquinas que tengo que calcular su costo medio y hacer el orden de mérito para saber cuáles son las más baratas.
Y en función a eso, entonces voy a realizar mi despacho económico. ¿Está bien? Gracias, Inge. Ok. Entonces voy a subirles una tarea donde, y este concepto que estamos hablando ahorita es exactamente lo mismo, me sirve cuando estoy hablando, por ejemplo, del unit commitment. Recuerden, aquí tenía solo 2 máquinas, ¿no es cierto? Sin embargo, podría tener más máquinas. Podría tener, por ejemplo, 4, 5 máquinas, 6 máquinas, ¿no? Y entonces, para el unit commitment, la forma más sencilla es ver, digamos, por orden de mérito. ¿Cuántas máquinas voy a necesitar en el bloque A? ¿Cuántas máquinas voy a necesitar en el bloque B? ¿Y cuántas voy a necesitar en el bloque C? Entonces, si yo tuviera muchas más máquinas, entonces seguramente solitas las máquinas no van a poder cubrir toda la potencia, pero sí puedo elegir las más baratas que sumadas su potencia sean mayor que los 120, ligeramente mayor a los 120 megas. Y lo mismo para el bloque B, lo mismo para el bloque C. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, dicho esto, les voy a subir una tareita para que trabajen en la que, primero para un bloque, en la que puedan ver, digamos, sepan elegir las máquinas para atender esa su demanda. Para otra hora, lo mismo, pueden elegir las máquinas para atender. Primero vamos a hacer un cálculo horario, digamos, para las 4, para las 11, para las 19. Todo esto que estamos aprendiendo aquí, para elegir las máquinas, qué máquinas, cuáles son las más baratas. En simulación hemos hecho la clase pasada algo parecido, ¿no? Porque si recuerdan, el dato que teníamos era el costo medio. Y por el costo medio hemos despachado hemos elegido a las máquinas, ¿verdad? En simulación. Entonces es esto mismo que estamos hablando en potencia 3. ¿Está bien? El día viernes vamos a concluir seguramente la materia. Y el viernes hemos dicho sería 22 y hemos marcado el examen para él. ¿Para qué día hemos marcado? Para el viernes, ¿no? Viernes 29. Entonces están anotando en su calendario, ¿no es cierto? Entonces, a ver, 29. Estamos hablando x1 de potencia 3 a las 6:45. Y otra cosita quería, por favor, pedirles, es que la conexión a la máquina, por favor, hasta las 7 de la mañana, por favor, ¿sí? De esta manera no vamos a interrumpir la clase para conectar, entonces hagamos ese pequeño esfuerzo de ingresar hasta las 7 de la mañana, ¿ya? Después de las 7, entonces ya no les daría autorización para conectarse. ¿Está bien? Perfecto, entonces nos veríamos el viernes.
Muy bien, si no tienen alguna pregunta, entonces podemos parar aquí y continuar el día viernes. Inge, tengo una Gracias. consulta. Dime. Si tomaríamos en cuenta las pérdidas, suponiendo un bloque bajo, digamos, en el ejemplo que nos decía con 4 máquinas, ¿qué criterio podemos utilizar para seleccionar las 2 posibles máquinas? O sea, lo que en el fondo se hace, digamos, es hacer varias simulaciones, ¿no? Porque la verdad no sabes qué máquina te va a provocar más pérdidas o no. Entonces, en un sistema multimáquina, la solución más adecuada, sin duda, es usar un programa, ¿no? ¿Y qué programa usamos para calcular las pérdidas? Usamos un programa de flujo de potencia. Entonces, lo que aquí hemos querido mostrarles es qué incidencia tiene las pérdidas para que una máquina sea despachada o no sea despachada. Entonces, el concepto básico es lo que tratamos de entender acá. Pero ya después, cuando tengamos que calcular y trabajar con pérdidas y mucho más máquinas, entonces ya lo vamos a hacer con el programa de flujo de potencia. Los ejemplos, los ejercicios que hagamos de despacho con pérdidas van a ser de manera que no les complique mucho elegir cuáles van a ser las que van a funcionar. Y la clase pasada habíamos visto un poco el hecho de cómo reconocer, por ejemplo, estaba aquí, por ejemplo, si mirábamos a las 3 máquinas, aquí habíamos hecho para 3 máquinas, ¿no? Y la demanda eran 190. Y resulta que con solo la máquina 1 podría atender los 190, ¿no? Con solo la máquina 2 no podría, con solo la máquina 3 tampoco. Entonces aquí prácticamente tengo casi 3 alternativas, ¿no? Uno, generar solo con la 1, otro generar con la 2 y la 3, y una tercera opción, generar con las 3 máquinas. Ahora, si nosotros analizamos la ecuación de pérdidas, veíamos que, por ejemplo, el coeficiente relacionado a la máquina 1 es 0,0000136, ¿no ven? Para la máquina 2, lo mismo. Y la máquina 3, fíjate, tiene un coeficiente mucho más grande. Entonces decíamos, esta máquina 3 seguramente va a ser la máquina que genera más pérdidas, porque tiene un coeficiente más alto. En función a la potencia que yo le ponga aquí, entonces 100 al cuadrado serían 10 a la 4, ¿no ve? 1, 2, 3, 4. Entonces, si esa máquina funcionara a 100 megas, va a generar 16,15 megas de pérdidas, ella solita. Entonces, aquí en el ejemplo hemos dicho, bueno, las 3 máquinas están localizadas en alguna parte del sistema y este coeficiente es el que me habla de las pérdidas. Pero al resolver este sistema, como les digo, tengo la alternativa de hacer con esta solita y calcular cuántas serían sus pérdidas, ¿no? Generando solo con la máquina 1. La otra opción sería generando solo con las máquinas 2 y 3. Y la tercera opción es generando con las 3 máquinas. Entonces, lo que ustedes han hecho es un ejercicio generando con las 3 máquinas para aplicar el concepto de cómo se aplica el concepto del cálculo del despacho económico con pérdidas. ¿Cuál de las 3 opciones es económica, ¿no? Yo les invito, por ejemplo, a resolver esas tres alternativas y decirme cuál es la alternativa
más económica. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí decíamos que tenemos tres opciones o alternativas. A ver. 1 solo con la máquina 1. 2 con la máquina 2 y 3. Y 3 las 3 máquinas. Ahora fíjense, yo podría también, conocido sus potencias, podría calcular los costos medios y saber cuáles son las máquinas más baratas, ¿no? Pero tengo una complicación de hacer eso cuando hago un despacho con pérdidas. Precisamente es la función de pérdidas. Entonces, ese despacho por orden de mérito, digamos, es un poco complicado de decir si va a funcionar cuando tengo pérdidas en el sistema. Entonces, ¿cuál de las 3 opciones es mejor? Es resolviendo estas 3 opciones, estas 3 alternativas. ¿Por qué? Porque en medio están ahora las pérdidas. ¿Sí? Y como les decía aquí, esta es la función de pérdidas, o la fórmula de pérdidas. Pero eso se hacía cuando en el pasado no teníamos la herramienta de un flujo de potencia disponible para todos. Ahora, cada uno de nosotros tiene un programa de flujo de potencia. Pero desde el punto de vista didáctico, convenía mostrar cómo es que el programa más o menos trabaja. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. En realidad habría que analizar, digamos, todas las posibilidades, ya que vamos a usar algún programa. Exactamente, habría que mirar eso, ¿no? Ah, está bien. No me estoy fijando ahorita las potencias, pero tal vez también habría otra posibilidad, digamos, de tomar la máquina 1 y 2 cuando vamos a tomar 2 máquinas. Sí, pero yo te sugiero en esta parte, preferible, por lo menos en esta primera etapa, no generar un programa, porque por ahí el programa funciona para una condición y no funciona para otra, y el alumno lo que va a hacer es usar el programa, pero no va a razonar si está bien lo que está haciendo. Entonces, siempre mejor primero hacer con lápiz y papel para que luego que quede claro el concepto, bueno, recién más adelante se va a la aplicación de un programa, digamos, ¿sí? Por lo menos en el primer parcial, el examen van a hacer con lápiz y papel, y salvo una pequeña ayuda, digamos, que ellos consideren con el Excel. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok. Entonces, ahí quedamos y nos vemos el día viernes. Hasta luego, entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Miguel.